Una única regla aprendida de Bobby Fischer que nos va a permitir ganar ya en nivel intermedio o contra jugadores de nivel avanzado. Y entramos en esta posición. Juegan las blancas, el jugador de las blancas es Bazán, Fischer con las piezas negras y aquí, ojo, las blancas hacen un movimiento muy ingenioso que es alfil C7. ¿Para qué? Están atacando a nuestra dama sin protección. La idea es desviar a la dama de la fila. Así, después de dama por C7, las blancas toman en D5 y se crea esta posición sobre la cual vamos a discutir. En realidad lo que vamos a enseñar no trata solo de esta posición, porque es más una forma de pensar que podemos aplicar y debemos aplicar una vez aprendido en todas las partidas. Porque, ¿qué jugarías aquí con las piezas negras? Observa esto por un segundo. Piensa qué jugarías. Porque lo que vemos es un peón en D5 que amenaza a las dos piezas menores. Va a tomar alguna de las dos. Y no podemos recapturar con el alfil porque ese alfil está clavado. Así que, bueno, otro gran problema ahí mismo es que el rey está expuesto en la mitad del tablero. Y eso sumado a las dos piezas que están colgando, pues nos da todo tipo de problemas. Entonces vamos a ver cómo piensa en esta posición un jugador común y corriente y luego veremos cómo pensaba Fischer, qué es lo que vamos a aprender a hacer nosotros también. Entonces, nos atacan alfil, nos atacan caballo y nuestro rey es vulnerable. Un jugador normal dice, bueno, aquí puedo enrocar por el flanco de rey, pero si enroco allí, entonces pues el rey está un poco débil porque este peón se ha ido muy lejos, entonces no se ve muy bien. Parece entonces mejor enrocar en el otro flanco y parece que ahí se soluciona todo. Pero veamos qué pasa después. Después de esto sigue D por E6 tomando el alfil. Se recaptura, digamos, F por E6. Este es un ejemplo de cómo pensaría un jugador común y corriente. Y aquí, por ejemplo, las blancas tendrían la oportunidad de tomar en C4 con su torre. Y ahora el jugador de las negras se da cuenta de que hay aquí una clavada, otra muy molesta, donde tenemos dama y rey en el mismo lugar. Entonces, mover el rey a un lado, al menos, rey B8. Y bueno, así sigue pensando uno. Si tú no piensas así, por favor escribe en los comentarios qué otra cosa se te ocurrió. Pero esto seguramente lo haría cualquier jugador. Después de esto, las blancas seguirían con caballo E5 y aquí aparecen más problemas. Ahora se amenaza con tomar en C6 con el problema de que vamos a tener que tomar con nuestro peón y aparecen más problemas. El caballo tampoco se puede ir de allí porque entonces dejaría expuesta a la dama y entonces te puede ocurrir defender con torre de 6. Hasta ahí todo parece muy bien hasta que se dan los intercambios. Los intercambios muestran caballo por C6, torre por C6, torre por C6, dama por C6 y finalmente dama E5 jaque, donde pierdes la partida. La moraleja de la historia. La defensa pasiva en el ajedrez es algo que aprendemos cuando empezamos a jugar, pero es fatal seguir pensando así durante toda nuestra vida ajedrecística. Cuando ya enfrentamos a un jugador más avanzado, defender de forma pasiva no nos sirve. Y es que eso es lo que hacemos acá en esta posición. Cuando nos han tomado en D5, nos amenazan las dos piezas menores, empezamos simplemente a reaccionar. Eso fue lo que hicimos, que es lo que haría cualquier jugador. Y con eso, el problema es que eso no detiene a nuestro rival. El jugador de las blancas va a seguir atacando y eso fue lo que ocurrió. ¿Qué hizo Fischer en cambio en esta posición? Entonces aquí entra la regla. La mejor defensa es el ataque. Cualquiera ha escuchado esta frase, pero no sabe cómo se aplica en el ajedrez. Vamos a darle la vuelta completamente a la situación. En lugar de preguntarnos cómo defender, nos vamos a preguntar qué movimiento de ataque podemos hacer. Ojo a eso. En lugar de preguntar cómo defender, vamos a pensar, a observar qué movimiento de ataque hacer. ¿Y qué es un movimiento de ataque? Un movimiento de ataque es uno que cruce la mitad del tablero, se meta en el territorio enemigo y amenace con tomar o directamente tome algo. Lo bueno es que normalmente no hay muchos movimientos de ese estilo en una posición y entonces encontrarlos es relativamente fácil. Aquí, por ejemplo, un movimiento de ataque podría ser caballo por D4, pero simplemente nos toman y estamos regalando una pieza.
¿Cómo más podemos meternos en territorio enemigo y atacar algo? El movimiento es G4. Esto fue lo que Fischer jugó, aplicando simplemente esa regla. Nos estaban atacando, él simplemente ataca también, en lugar de defender pasivamente como hicimos hace un momento. Y en la partida este caballo se movió. Pero ¿qué sucedería si se dan los intercambios? Si se dan los intercambios, sigue D por E6, sigue G por F3 atacando a la dama. Y si las blancas, bueno, primero dan un jaque aquí, por F7 jaque. También podemos usar este peón para escondernos detrás, rey F8. Y después de esto terminamos con un caballo extra. Esta posición. La posición sigue siendo compleja, pero tenemos una pieza de más. Y luego vamos a tomar el peón en F7. Ese era el resultado con los intercambios, pero en la partida, cuando se jugó atacando al caballo, este caballo fue atrás a D2 y sigue entonces la amenaza sobre las dos piezas menores. ¿Y qué hacemos acá? Nuevamente, en lugar de defender, aplicamos la misma idea que enunciamos hace un momento. Buscamos cómo atacar, cómo meternos en territorio enemigo, y eso aquí es muy fácil verlo, significa jugar caballo por D4. Nos ayuda a avanzar con el caballo, pero además estamos atacando a la dama, lo cual hace que las blancas no tengan tiempo todavía para tomar nuestro alfil, tienen que hacer algo con su dama. Para mantener la misma clavada sobre la columna, entonces juegan dama E4. Y aquí entonces nos ponen a pensar otra vez, porque el caballo está colgando, el alfil está colgando, y se puede jugar incluso torre por C4. Las blancas siguen con varias ideas ahí. Y sin embargo, aquí también tenemos otro movimiento aplicando lo mismo que estamos aprendiendo acá. Cómo meternos en la mitad del territorio de nuestro oponente para atacar, tomar alguna cosa. En la partida Fischer hizo eso con dama F4. Movimiento brillante, con el que contraatacamos directamente a la dama y a la vez atacamos al caballo en D2. Y la idea aquí es que si se toma la dama, dama por F4, viene caballo E2, jaque, que lo ataca todo, incluyendo la dama, con lo cual recuperamos así la pieza. Después de que el rey se mueva, rey H1, simplemente viene caballo por F4, ya se van las damas del tablero, ya no hay que preocuparnos porque nuestro rey esté en la mitad del tablero, y vamos a disfrutar del material extra que tenemos. Tenemos el alfil, pero bueno, si lo toman, D por E6, recapturamos, podemos recapturar, pero incluso es mejor fortalecer este peón, B5, sostener ese peón, y después de, por ejemplo, E por F7, sigue rey por F7, y el resultado de todo esto es que tenemos un peón más, estamos en el final, y estos peones pasados nos dan unas buenas posibilidades de ganar la partida. Pero tampoco eso fue lo que ocurrió en la partida, porque el jugador de las blancas hay que decir que también hacía bien lo suyo. Él, en lugar acá de intercambiar damas, lo que hace es tomar en C4 con su torre, metiéndole más leña al fuego. Y ahora entonces viene el intercambio de damas, dama por E4, caballo por E4. Y todavía no es fácil continuar con las negras porque el caballo en D4 está colgando, el alfil también. Y tomar en D5 no es opción todavía porque alfil por D5 sigue caballo F6 jaque y perdemos el alfil. Así que todavía no es fácil continuar aquí. En este punto podemos pensar también qué jugar. Y aquí incluso es más simple que antes porque lo primero es retirar nuestra pieza atacada y lo podemos hacer con un jaque caballo E2. Y después de que el rey se mueva, ahora Fischer hace un movimiento interesante, pero incluso Stockfish tenía uno mejor. Stockfish nos dice que aquí movimiento, bueno, que sigue con la misma idea, atacar. Lo mismo, si tomamos en D5 todavía no se puede, nos viene el jaque con el caballo. Además hay que tener en cuenta que nuestro caballo no está del todo bien allí donde está. Lo van a atacar. Entonces el movimiento que Fischer no vio, primero veamos eso, el que no vio fue F5, nuevamente contraatacando. Contraatacando, que es lo que debemos aprender a hacer. Y ahora, pues después de esto vemos que este caballo, nuestro caballo afortunadamente le quita varias casillas a este caballo. Y bueno, el caballo tiene que ir a algún lado.
A ese algún lado puede ser caballo de 6 jaque, después de eso seguimos con rey amenazando al caballo y si por ejemplo se da d por e6 tomamos nosotros el caballo. Algo así podría ocurrir. En este punto tenemos todavía el caballo de más, pero incluso si las blancas van a intentar capturarlo, nosotros nos quedamos con un peón de más y una posición probablemente ganadora. Pero mucha atención porque no fue eso lo que se jugó. En la partida no se jugó F5, Fischer no lo vio, pero jugó también una forma de contraatacar. Por cierto, aclaremos algo aquí. Lo que estamos viendo en esta partida es el nivel más alto del contraataque, pero luego de esto vamos a ver unas partidas más sencillas donde se aplica también el contraataque, ya partidas más normales. Sin embargo, este ejemplo nos sirve para ver hasta dónde el contraataque se aplica. Y es que esta idea es algo que te va a permitir pasar al siguiente nivel. Porque lo que uno ve normalmente es que la gente juega, cuando empieza a jugar el ajedrez, progresa bastante rápido porque sus oponentes cometen errores a veces tontos, podemos decir, y se puede aprovechar rápidamente y bueno, se llega hasta un nivel intermedio o avanzado. Pero ya ahí los errores graves se ven mucho menos y ya se hace difícil ganar. Viene el estancamiento y a veces de por vida. Entonces, si aprendemos a aplicar esta única regla, con toda seguridad vas a pasar a un nivel más alto. Fischer jugó aquí alfil de 7. Y bueno, aquí parece que ya pasó todo, porque estamos en el final, así que nuestro rey ya corre menos peligro. Y bueno, nos pueden dar algún jaque, claro, pero usualmente, el final no nos dan jaque mate. Pero sigamos viendo. Siguió torre E1, atacando el caballo, y resulta que las negras todavía tienen problemas por resolver, porque pues este caballo no tiene muchas casillas a donde ir. Y bueno, tiene que moverse, pero incluso aunque se mueva, el problema, digamos que se mueve a F4. El problema es que la torre tiene para crear cualquier jaque descubierto, por ejemplo como caballo de 6. Y ahí hay más problemas. Así que no es fácil seguir, o sea, uno se puede jugar de cualquier manera aquí. Y Fischer continuó con rey F8. Bien. Y aquí pues, se crea una trampa. La trampa es que si toman con la torre el caballo, se implique alfil B5 atacando las dos torres y ganando así material. Pero esto no es lo único que hay aquí, porque el jugador de las blancas, muy creativo, muy de contraataque también, jugó aquí caballo F6. Y aquí tal vez Fischer se sorprendió de lo bien que jugó su contrincante, porque aquí aparece incluso una idea inusual. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que nos atacan al alfil, claro, y a la vez nos atacan al caballo. ¿Cómo deberían reaccionar las negras? Nuevamente, la mejor defensa es el ataque. Se jugó aquí alfil B5, atacando a esta torre que parece bien, pero sigue torre B4, contraatacando y ahora alfil A6, lo cual, bueno, cubre por ahora todo, pero ahora sigue caballo D7 jaque y aquí aparece una forma muy inusual de ganar por parte de las blancas, porque resulta que si este rey se mete en la columna E, pues se mete también acá en el jaque. Entonces debería ir a G7, nos dice la lógica. Pero eso nos lleva por una trampa que termina en jaque mate. Si se juega rey G7, resulta que viene torre por G4. El rey no puede ir ni aquí ni aquí, tampoco acá, tiene que esconderse. Sigue rey H7 y finalmente sería caballo F6, jaque mate. Es una forma muy rara de un mate en esta situación, pero muy bonita a la vez. Un recurso muy bueno por parte del jugador de las blancas. Entonces, sí hay que meterse en la columna E, aunque no se quiera. Rey E7. Y el caballo sigue clavado, así que todavía no podemos recuperar ahí. Y ahora peor que nos juegan caballo C5, nos atacan el alfil y cuando caiga ese alfil cae también el caballo. Otro gran problema. Esta partida es de solo contraataques, por eso es ideal para estudiar este tema. Pero más en un momento veremos partidas más normales, ojo a eso. Bueno, entonces aquí siguió
torre, este movimiento es bien interesante, torre H a E8. La idea es que después de caballo por A6, sigue rey D6. No tomar el caballo, que sería lo que haría cualquiera, sino rey D6. Y ahora ya tenemos dos amenazas, tomar aquí y a la vez la otra que pues las blancas no evitan aquí. Para impedir que tomen el caballo, bueno, ese caballo además está perdido porque a dónde va en este momento. Por eso toman en B7. Pero ahora sigue caballo G3 jaque y se abre el ataque descubierto de torre a torre. H por G3, torre por E1, jaque, rey H2. Y al terminar esto, tenemos nuevamente material extra. Hemos ganado la calidad, pero aún así la posición sigue siendo compleja, porque las blancas atacan al peón en F7, los peones G4 y H6 son débiles, y las blancas van a arremeter contra esos peones. También el peón en A7 está atacado, así que cuando se mueva esta torre se va a perder. Y para no hablar más de esta posición, vamos a resolver un ejercicio. Observa cómo jugar aquí con las negras para ganar y escribe en los comentarios. Alguna vez estuve en un club de boxeo y allí se decía lo mismo de lo que venimos hablando aquí. Si tu oponente te ataca y tú simplemente te defiendes de forma pasiva, va a llegar un momento en que esa defensa se rompe y te van a terminar venciendo. ¿Qué hay que hacer? Pasar al contraataque. Vamos a ver un ejemplo más sencillo. Antes en la partida de Fischer veíamos el contraataque a un nivel muy alto. Aquí vamos a ver algo más sencillo, pero igualmente, porque esto es el tipo de partidas que te vas a encontrar. E4, E5, dama H5, te están atacando con la dama. Caballo C6 defendemos y alfil C4. Te quieren hacer el mate pastor. Bueno, cuando siempre debemos buscar cómo contraatacar en general, claro, pero cuando no es posible, simplemente hay que defender. Pero veamos, primero atacamos aquí a la dama con G6 y a la vez nos defendemos. Y después de, por ejemplo, dama F3, sigue caballo F6 cubriendo el punto. No es un movimiento de contraataque, nos estamos defendiendo, pero también activamente. Y ahora sigue dama B3 formando esta batería contra el peón F7. Entonces te debes preguntar cómo contraatacar. Si existe un movimiento de contraataque, usualmente eso es lo mejor que se debe jugar. Si ya no hay movimiento de contraataque, bueno, finalmente en últimas tendremos que hacer un movimiento netamente defensivo. Pero veamos esta posición y tengamos en cuenta que el movimiento de contraataque que se va a hacer ahora solo lo hacen menos del 20% de los jugadores y prácticamente es un movimiento ganador. Nos están atacando en F7 y la mayoría de la gente juega aquí, por ejemplo, dama E7, simplemente defendiendo. Pero uno no debe defender simplemente porque uno no gana defendiendo. Y además eso no va a detener el ataque de nuestro rival, después de eso va a traer más piezas. En cambio nos preguntamos cómo contraatacar, cómo meternos en su parte del tablero. Caballo D4 es la respuesta, golpeando a la dama. Y a la vez también presionando en C2. Las blancas pueden dar su jaque, por ejemplo, alfil por F7. Y después de rey E7, la dama está amenazada, también el punto C2, pero adicionalmente no pueden dejar colgando a su alfil. Así que la dama apenas se mueve a C4. ¿Y qué hacemos en este punto? Bueno, muchos jugadores nuevamente harían algo como D6 para después jugar su alfil a E6. Pero ya sabemos cuál es la respuesta. ¿Cómo atacar es lo que nos debemos preguntar? Y por eso jugamos B5. B5 golpeando nuevamente a la dama, observando que con este movimiento ya la dama tiene que abandonar esta diagonal. Lo haría, por ejemplo, dando un jaque en C5. Y aquí, momento oportuno para tomar el alfil con el rey. Incluso en este caso, aunque no era el propósito, estamos atacando directamente a la dama con el alfil. Las blancas tomarán, por ejemplo, el peón en E5. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, aquí simplemente tomar en C2. Caballo por C2 y ganar la partida. Atacamos al rey, atacamos a la torre, ganamos material y hemos borrado a las blancas del tablero. Volvemos antes de jugar caballo D4 porque es que aquí hay que recalcar esto.
Resulta que más del 80% de los jugadores no encuentra este movimiento de caballo de 4 acá. Es increíble. Y este es un ejemplo relativamente sencillo de contraataque. ¿Qué significa eso? Significa que tienes tú una gran oportunidad. Porque si ese es el tipo de oponentes que enfrentas, entonces tu oponente la mayoría de las veces no va a saber lo que es el contraataque. Si en cambio tú lo dominas, vas a poder ponerte por encima de tus rivales fácilmente. Y esto incluso nos sirve para hablar un poco aquí de una falacia que normalmente se cree en el ajedrez. Se cree que en el ajedrez uno es bueno simplemente si tiene un talento misterioso natural y además estudia todo lo existente en el ajedrez. Eso no ocurre. Para ser un jugador fuerte, por ejemplo, simplemente aprende a no dejar piezas colgadas. Ahí ya te digamos que tienes unos 300 puntos de más por encima de los demás. Y si aprendes, por ejemplo, a contraatacar, puedes subir, digamos, otros 200. Así que progresar es mucho más fácil de lo que se piensa si se enfoca uno en las ideas que son realmente importantes. Si quieres saber cuáles son esas ideas importantes, tenemos, por ejemplo, un curso llamado 3 pasos a 2000 de Elo, que bien vale la pena que observes y ojalá puedas tomar. Ahora veamos una última posición rápidamente. Esto surge de la defensa Pertz. Busca en nuestro artículo el archivo PGN para ver cómo llegamos aquí. Tenemos una posición típica donde aquí las blancas enrocan en el flanco de dama y las negras juegan B5. Y se juega alfil H6. Un plan típico. Tenemos enroques opuestos. Las blancas van a atacar por el flanco de rey. Quieren intercambiar alfiles, el alfil de Fianchetto. Y quieren jugar con su peón H hasta abrir la columna para darnos jaque mate. Un plan muy agresivo que si no sabes contrarrestar fácilmente te va a vencer. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente lo mismo. La mejor defensa es el ataque. Nos preguntamos cómo meternos en la mitad del territorio de nuestro oponente y atacar algo. Con eso en mente encontramos el movimiento B4. Atacando al caballo. Este es el único movimiento de ataque, la verdad, posible. Bueno, tal vez hay otros, habrá alguno más, pero B4 es el más fácil de ver que ataca. Y eso es lo bueno de buscar movimientos de contraataque, es que en la mayoría de las posiciones no hay muchos. Así que encontrar el movimiento de contraataque es relativamente fácil. Si el caballo se mueve a E2, resulta que después de esto nuevamente hacemos un movimiento de contraataque y ese es caballo por E4, metiéndonos en el territorio, tomando un peón y ahora atacando a la dama. Y la dama no puede irse muy lejos, tiene que seguir sosteniendo a su alfil en H6. Y además estamos atacando al peón en F2, o sea que aquí hay problemas de todo tipo. Por eso el caballo blanco no puede ir atrás. Y si las blancas simplemente dicen, bueno, yo sigo en lo que estaba, toman en G7 alfil y esperan que nosotros recapturemos, nuevamente no hacemos eso. En lugar de eso aplicamos nuevamente la idea de contraataque. Tomamos el caballo en C3 y amenazamos con tomar la dama o incluso el peón, dando jaque. Y además de eso, obviamente la amenaza de tomar el alfil. Las blancas tienen que hacer algo. No pueden dejar abandonado su alfil, entonces juegan dama H6 y nuevamente, ¿qué hacemos? Nuevamente podemos meter aquí un movimiento intermedio, C por B2 jaque, el rey que haga lo que quiera, por ejemplo va a B1 y nosotros tenemos ahora otra forma de demostrar la diferencia entre cómo pensamos nosotros y cómo piensa el común de la gente. Te tienen atacada la torre en F8, entonces cualquiera lo que haría sería simplemente moverla a E8. Algo así de sencillo. ¿Qué hacemos nosotros en cambio que conocemos la regla? Obviamente contraatacamos y hacemos caballo G4, atacando a la dama. La dama tiene que moverse y después de donde sea que se mueva, por ejemplo F4, simplemente tomamos ahora el alfil. Seguimos atacando con el caballo en F2, el caballo está bien defendido, tenemos una pieza de más, las blancas están destruidas. Y así resolvemos el problema de defenderse sin tener que defenderse. Por último, un ejemplo rápido de una partida mía. Esto para ver que esto funciona también a nivel de grandes maestros.
mi rival tenía más de 2500 de puntaje, un gran maestro, juega las blancas, yo tengo las piezas negras. Y entonces vemos, por ejemplo, que si las blancas intercambian damas en B6, entonces se daría esta posición que objetivamente debe ser igualada, pero las blancas aquí no se sentirían cómodas porque todavía hay algunas amenazas aquí, por ejemplo, y entonces las blancas prefieren buscar aquí algo mejor. Por eso juegan acá torre B1 antes del intercambiar damas, atacando al caballo que está metido en B2. Y esta es la posición sobre la que debemos pensar. Puedes pausar por un momento si quieres para pensar qué hacer, cómo se le ganó a ese otro gran maestro. Y bueno, probablemente mi rival estaba esperando que yo hiciera torre por C3 para lo que siguiera dama por B6, A por B6. Los peones quedarán doblados, luego de esto siguiera torre por B2 y esta posición, en esta posición ya las blancas tienen más presión porque presionan un par de peones que están débiles, también se presiona al alfil incluso por la columna, el alfil N7 que está ahí colgando, por ejemplo se amenazaría algún tipo de jaque de ataque descubierto. Cualquier cosa y entonces las negras tendrían que tener mucho cuidado para no perder. Eso es posiblemente lo que mi rival estaba esperando. En cambio de eso, la continuación en lugar de tomar en C3 es preguntarnos nuevamente cómo meternos allá para atacar. Con esto en mente se juega alfil B4. En lugar de defender simplemente contraatacar. Y esto ya entonces molesta al jugador de las blancas porque el caballo en C3 está atacado y el caballo no se puede mover porque sostiene a la dama y además dejaría expuesta a la torre. Entonces veamos qué pasa con los intercambios. Después de intercambiar damas en B6, el problema es que si ahora se toma el caballo en B2, sigue alfil por C3 atacando las dos torres y ganamos material. Así que eso por ese lado. Y si se juega como en la partida, que fue con alfil D2, sosteniendo así al caballo en lugar de tomar por ahora este, entonces ahora sigue alfil por C3, alfil por C3. Y bueno, la idea es que si se toma aquí en C3, nos toman en B2. Y eso estaría bien, pero hay algo más para poder ganar la partida. Nuevamente aplicar el contraataque. En lugar de hacer algo simplemente como estos intercambios, se juega caballo D3, atacando esta vez a la torre al tiempo que se ataca al alfil. Y así las blancas de alguna forma pierden material. El jugador de las blancas jugó bien, de todas formas hizo acá torre D1, donde después de torre por C3 sigue alfil F1 atacando dos veces al caballo y resulta que este caballo pues ya no tiene por dónde huir, no puede salir sin ningún daño, pero aún así hay una forma de sacar provecho. El caballo sale por C5 y se entrega a cambio de este peón. Después de D por C5 y B por C5, lo que hemos conseguido es que hemos reparado la estructura de peones, ya no tenemos estos peones doblados. Y como resultado tenemos dos peones extra, además de que el peón en F3 está atacado. Con esto, partida ganada. Todo gracias al contraataque en lugar de una defensa pasiva. Y bueno, todas las partidas que hemos visto acá, todo eso lo puedes encontrar en la descripción del video, también en el artículo relacionado. Y por supuesto también encuentra por acá el enlace al curso 3 pasos a 2000 de Elo para conocerlo y ojalá poder tomarlo. Ese curso contiene todas las ideas más importantes para progresar en el ajedrez.